Saludos a Luis Campos, que es el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Don Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bien, ya en Tenerife. Tenemos hoy un pleno extraordinario, breve, pero preceptivo, y tenía que hacerse con urgencia para posicionarse el Parlamento con respecto a algunos aspectos relacionados con el REF que se debaten en la Ley de Presupuestos del Estado. Porque entienden ustedes que no han sido respetados. No, en este caso concreto, cada vez que hay una modificación del REF en el Congreso de los Diputados, tienen que trasladárselo al Parlamento de Canarias para que emita su informe. En esta ocasión, sea positivo o sea negativo. En esta ocasión, pues el informe va a ser favorable. Tiene relación con algunas de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria que afectan al REF, en este caso en sentido positivo. Y bueno, pues por eso, pero es preceptivo, y de la misma forma que exigimos con contundencia que se cumpla la ley cuando es negativo, pues obviamente, afortunadamente, ya empieza a ser recurrente que nos lo empiecen a enviar sin necesidad de exigírselos o reclamar. Usted es una persona que está muy vinculada al municipio de Santa Lucía de Tirajana, ¿verdad? La pregunta que le hago es muy sencilla. ¿Cree usted que el poder de los interventores es excesivo? Eso lo hemos venido denunciando nosotros desde hace muchísimo tiempo. Con la ley de racionalización de la administración local, hace ya muchos años se le dio un poder extraordinario a los habilitados nacionales, que tienen una función fundamental, la fiscalización, el control, pero hubo un momento en el que tenían un poder impresionante hasta el punto de que la acción política, es decir, los representantes elegidos por la ciudadanía, pues tenían muy poco margen a la hora de tomar decisiones. Y eso lo hemos venido denunciando. Nosotros entendíamos que aquello respondió a un momento concreto, pero un momento que ya luego se fueron, suavizando afortunadamente la situación económica, no solo a nivel estatal, sino a nivel global, y que tenía que volverse pues al punto anterior. Eso no ha sucedido, y bueno, sí creemos que tienen un exceso de poder y en algunos casos no correctamente utilizado. Por ejemplo, lo que ha pasado con ese Congreso de Habilitados Especiales hace cosa de 2 semanas. Bueno, yo eso sí que quería, de todas formas, diferenciarlo al margen de mi opinión sobre el exceso de prerrogativas que se le fue dando a través de la ley a los habilitados nacionales. Estamos hablando luego de una cuestión diferente. Han organizado un congreso, por cierto, de muy alto nivel, en todos los sentidos, con ponentes muy potentes, la gente que ha participado lo ha avalado, y otra cosa distinta son las actividades paralelas de ese congreso, que sinceramente rechazo absolutamente, me parecen absolutamente desproporcionadas, y evidentemente sí es cierto que según que la figura de algunas interventoras pues estaban detrás de la celebración de ese congreso. Cuando pasa eso, cuando el poder de los interventores es omnímodo y tienen incluso más poder económico, desde el punto de vista económico, que los propios alcaldes, ¿qué cosas pueden hacer los alcaldes? Pues fíjese, a veces poco. Es decir, yo creo que llevamos reclamando, quizás ha habido un punto de cierta inacción. Nosotros hemos venido reclamando, incluso dentro de la FECAN, para dirigirnos a la FEN, a la Federación Española de Municipios, porque este no es un sentir de unos o de otros, de un color político. Es que cuando hablas con alcaldes del PP te dicen lo mismo, cuando hablas de alcaldes socialistas te dicen lo mismo, que cuando te vas a Cataluña o te vas al País Vasco, sus sensaciones son las mismas. Entonces lo que hemos trasladado, oye, pongámonos de acuerdo, y sobre todo aquellos que tienen mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados, que es donde se cambian las leyes, pues oiga, vamos a restituir ese equilibrio entre la función fundamental, imprescindible, de los habilitados nacionales, la de la fiscalización, la del control, tanto jurídico como económico, pero no con todas las prerrogativas que se les dio en aquella ley, con un poder casi absoluto. Por tanto, esa es la cuestión en la que hay una parte de responsabilidad que está en el plano político, porque quienes hacen esas leyes son los que luego pueden cambiarlas. Y todos nos quejamos, pero desgraciadamente no terminan de modificarse esas cuestiones. Y vuelvo y reitero, su labor es absolutamente imprescindible. Es cierto que hubo momentos en el que con un exceso de poder, por decirlo de alguna forma, en manos de algunos alcaldes, ya vimos también lo que sucedió en su día, pero ni lo uno ni lo otro, un correcto equilibrio, y el técnico con sus funciones para garantizar que todo se desarrolle de manera correcta, pero dejar a la acción política
que desarrolle sus planes políticos, que son los que ha refrendado con el conjunto de la ciudadanía y para los que le han votado. Okay. Y hay interventores que quieren hacer política que se presenten a las elecciones. Le pregunto como portavoz si me quiere contestar bien y si no me quiere contestar también lo entenderé. Esta semana el portavoz del grupo Mestizay han declarado que han sido sujetos, han sido sometidos a una campaña en virtud de la cual no se les ha permitido, a través de la censura, no se les ha permitido hacer un concierto en el año nuevo en el Faro Más Palomas, igual que había ocurrido en años anteriores. Son 6 o 7 años anteriores. El señor González le echa la culpa de esto al señor Morales y entiende que su responsabilidad viene dada por la posición que él mantiene o que mantiene el grupo en relación con el asunto del proyecto de Chira-Soria, que es contraria a lo que propone el señor Morales. Y ellos entienden que ha habido una persecución y que ha habido una censura. Esto en los días que vivimos no es pasable. Señor Campos, ¿hay alguien que le pueda decir de la organización de Nueva Canarias al señor Morales que no persiga a la gente que piensa lo contrario de él? No, porque no creo que sea eso lo que está pasando. Yo he escuchado las declaraciones de uno y he escuchado las declaraciones de la concejal de Cultura en San Bartolomé y lo deja manifiestamente claro. Es un espacio sobre el que ha habido una serie de conciertos y creemos que es el momento de cambiar. Yo dudo de que haya habido ese tipo de planteamiento. Aquí lo que no se puede también presuponer que como yo tengo una posición contraria, cuando me niegan algún tema, pues plantear abiertamente que es por revanchas o cualquier otra cuestión. Los espacios públicos no están, digamos, predestinados a que si un grupo en un momento determinado ha tenido una iniciativa, lo está desarrollando, tenga por qué seguir toda la vida ahí. Evidentemente, si se dan las condiciones y todo el mundo está de acuerdo, bien, pero si no, entiendo y respeto la decisión también que se ha tomado por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé en ese sentido. Yo no tengo ninguna prueba de que eso haya sido por ninguna represalia y por tanto no voy a dar por buena la interpretación que se está dando por parte de esa persona. Lo respeto, por supuesto, cada uno puede pensar lo que quiera, pero en absoluto creo que responda a ese tema. ¿Cree usted, señor Campos, que el señor Morales no ha perseguido a nadie por mantener una posición contraria y discrepante a su proyecto de Chira-Soria? Que yo sepa, no. Él ha defendido claramente, con fuerza, con contundencia. Yo le digo a usted que sí. Bueno, no lo sé. Si usted tiene las pruebas... Pues yo le digo a usted con seguridad que sí. Vale, bueno, la experiencia que yo tengo con el señor Morales no es en ese sentido. Y él le defiende un proyecto con contundencia desde el Cabildo, por cierto, con el apoyo de todos los grupos políticos. Yo defiendo ese proyecto, lo he defendido en el Parlamento de Canarias, por cierto, también con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, y en ese sentido entiendo que lo defienda con toda la contundencia y con toda la fuerza. Sí, por supuesto, no comparto ni absolutamente a nadie pues ningún tipo de represalias por posicionamiento. A mí no me consta. Si a usted le constan, pues evidentemente pues está en el derecho, obviamente, de denunciarlo, pero a mí no me consta. Yo creo que ustedes también lo saben, ¿eh? No. Si yo tuviera constancia de eso, lo plantearía, pero no tengo esa constancia en absoluto. Ya. Usted es el presidente de la Comisión de Investigación sobre la capacidad de carga del archipiélago, ¿verdad? Sí. Este es un tema que nos parece muy interesante porque es un tema muy polémico, de nuevo salido a la palestra otra vez. ¿Cuál es el pensamiento suyo? ¿Necesitamos un control sobre esto o hay que esperar a que los acontecimientos nos digan por dónde hay que tirar? Vamos a ver, partiendo de una premisa inicial y que todos que somos conscientes de que intentar tomar determinadas iniciativas sobre esta problemática, y hablo de problemática, con lo cual ya me estoy posicionando, es bastante complejo, por múltiples acciones, más allá de que son iniciativas difíciles a veces de tomar, pero otras con una complejidad también desde el punto de vista jurídico. Hay algunas decisiones que si se decidieran tomar, pues pueden invadir competencias estatales, y además no podemos obviar que formamos parte de la Unión Europea, donde la libre circulación de personas, de ciudadanos de la Unión Europea, es uno de sus elementos nucleares. Y no podemos olvidar que la mayor parte, uno de los elementos más importantes de crecimiento en los últimos años, fundamentalmente vienen precisamente de ahí, del resto del Estado español y de muchos países de la Unión Europea. En los últimos años, de manera muy especial italianos, pero bueno, anteriormente también con alemanes
o ciudadanos de origen británico y otros lugares. Mi opinión, lo decía antes, yo creo que estamos ante una situación en la que tenemos que tomar medidas. Si se ha puesto en marcha esta comisión es porque todos entendemos que el crecimiento que Canarias ha tenido en los últimos años está por encima de lo que es capaz de asumir para poder prestar los servicios de una manera adecuada y correcta. Y fíjese que en los últimos 20 años hemos incrementado la población en más de 500.000 de personas, pero es que en los 20 años anteriores fue un crecimiento también de 400 y pico mil personas, es decir, en 40 años Canarias ha crecido casi 1.000.000 de personas. Y esto, cuando somos 50 millones, bueno, puede tener su pequeño impacto, pero cuando éramos 1 millón y pasamos a ser 2.200.000, el impacto es muy importante. Y yo es ahí donde defiendo, entre otras cuestiones, que la capacidad de carga de un territorio, que para mí no podemos definirla de 1000 maneras distintas, pero yo la defino con un elemento claro. Capacidad de carga es la que un territorio puede asumir, prestando los servicios y adecuando su oferta de servicios de infraestructura de una manera razonable. Si te supera la población año a año y tú no puedes dar respuesta, esa capacidad de carga queda desbordada. Para mí las caravanas ya casi permanentes en algunas islas con automóviles es un claro ejemplo. El que veamos saturados muchos de nuestros servicios públicos, mucho tiene que ver la política que se ha desarrollado durante muchos años, por supuesto, hay una parte de responsabilidad, pero hay otras muchas cuestiones que obviamente si usted crea 50.000 puestos de trabajo en un año y se incorporan 70.000 nuevas personas, pues evidentemente va a ser muy difícil bajar esas ratios en materia de desempleo. Pero escúcheme, por tanto, no se trata de escúcheme, señor Campos, escúcheme sobre eso. Cuando hablamos de paro, recuerde usted que hace 30 años el nivel de paro estructural que teníamos en Canarias era de 190.000 personas a 200.000 personas. En estos momentos tenemos 185.000 según cifras oficiales. Es decir, el nivel de paro en Canarias no ha bajado ni ha subido. Hablo de los momentos buenos, de los momentos positivos donde el paro pues estaba más o menos controlado. Cuando el paro estaba controlado, más o menos, estábamos en 180, 190, 200.000, en todos los procesos que hemos vivido, con 1,5 millones de habitantes, con 1.700.000, con 2 millones y ahora mismo con 2.200.000. De modo que algo pasa que no controlamos, pero esto es lo que ocurre realmente cuando manejamos los datos. No, por supuesto, y vuelvo y reitero. Es decir, lo normal sería, en función de lo que estamos comentando con la capacidad de carga, lo normal sería que tuviéramos 500.000 parados. Pero no tenemos 500.000 parados, tenemos los mismos 180.000 que teníamos hace cosas de 30 años. Sí, pero vamos a ver, pero es que la aspiración de un territorio no es a tener 180.000 parados. Es decir, nosotros lo que no podemos aspirar es, bueno, si mientras sigamos teniendo 180.000 parados, y si somos 6 millones de habitantes y tenemos 180.000 parados, pues vamos bien. Es decir, para nosotros es muy importante no salir de una dichosa vez de ese lugar casi en el vagón de cola en el número de desempleados que tenemos en nuestra tierra. Tener ese número de personas desempleadas es muy importante, sobre todo en una tierra, como usted me ha comentado, que ha tenido momentos de crecimiento económico muy potentes. Hace 3-4 años llegaban 16 millones de turistas. Empezamos a recuperar esa senda, pero no terminamos de bajar de esos 180.000. ¿Dónde está el límite? Para usted, ¿dónde está el límite? No, yo no tengo claro dónde está. ¿Dónde está el límite? ¿En 2,5 millones? ¿En 3 millones? ¿En cuánto? O en 1.600.000. Es decir, pero fíjese, yo no tengo claro dónde está el límite. Por eso es esta comisión de estudio. Si yo tuviera claro todo, ya lo hubiera planteado. Planteábamos una comisión de estudio para escuchar a los expertos, a lo mejor para relativizar algunas cuestiones que a veces damos, como usted acaba de hacer, como mantras, y bueno, pues a lo mejor hay que ponerle sus matices. A lo mejor tenemos capacidad de crecer un poquito más, pues sí, pero el problema no está tanto, fíjese, yo decía el otro día en la comisión, que para mí el problema no es tanto, que sí creo que me gustaría no llegar a 2.600.000, 2.800.000 o 3 millones, pero el problema para mí no está tanto si somos 2.200.000 o 2.600.000, sino en cuánto tiempo pasamos de 2.200.000 a 2.600.000. Para mí ese es el problema. El problema a lo mejor no es que seamos 2.200.000, es que hemos llegado a esta cifra en 20 años creciendo en medio millón de personas. Y al ritmo que vamos, 2.600.000, en menos de 10 años lo conseguimos. Efectivamente, además todas las previsiones ya nos sitúan en ese escenario y creo que es ahí donde surge la duda. Y empiezan a surgir un poco pues la necesidad de tomar decisiones. Y esas decisiones pues serán las que tengan que ser. Nosotros sí hemos planteado que, además, desde el punto de vista, porque aquí no hablamos, cuando hablamos de capacidad de carga,
No es que voy caminando por la calle y me molesta el de al lado porque me va dando empujones. Y aquí no cabe absolutamente nadie más. Cuando en Fuerteventura hablamos de 140, 150.000 personas y se dice que no les gustaría crecer mucho más, no es porque no quepan en Fuerteventura. La cuestión está en qué modelo de vida, qué modelo de sociedad queremos. Si sociedades gentrificadas, sociedades cada vez con, digamos, con poblaciones mucho más amplias y sobre todo con un crecimiento, con un ritmo de crecimiento muy por encima del que tú luego puedes responder como administración y como sociedad para ir adaptándote a lo que te va llegando. Oiga, si nosotros llegamos a 2.600.000 dentro de 40 o 50 años, a lo mejor es un tema razonable, Okay. No lo sé, pero a lo mejor es un tema razonable, pero nos habrá dado tiempo como sociedad. Seguiremos hablando de esto. Este tema vamos a seguir hablando porque es un tema muy largo. Una última cuestión, señor Campos. ¿Cuál es la posición real de Nueva Canarias sobre la gratuidad de las guaguas? ¿Están ustedes a favor o en contra? No, nosotros vamos a ver, estamos a favor de la gratuidad de las guaguas en el contexto en que se ha planteado con la gratuidad de los trenes. Nosotros lo que no estábamos de acuerdo es con la falacia de que se había generado una, digamos, estábamos en una situación absoluta de desventaja con respecto al resto del territorio español. No, allí no hay gratuidad de guaguas, allí había una gratuidad de trenes que, por cierto, es el porcentaje más pequeño a la hora de moverse, si lo comparamos con las guaguas urbanas e interurbanas aquí en Canarias, nuestro porcentaje es muy, muy superior. Con el 50% recibíamos más dinero que lo que iban a recibir algunos territorios si lo trasladábamos por esa gratuidad de los trenes. Pero sí que defendíamos, una vez dicho eso, digamos que no hay un perjuicio como se intentó vender. Lo que sí entendemos que al no tener trenes nosotros, nuestros trenes son nuestras guaguas, pues debiera el gobierno hacer un esfuerzo. ¿Qué creo que ha fallado en este movimiento? Uno, haberse puesto en contacto con los operadores para pulsar su opinión también en la capacidad de respuesta, porque no olvidemos que esta es una medida solo para un año, porque están dentro del paquete de las medidas antiinflación, teóricamente será solo para un año, y claro, readaptar toda tu oferta de personal y de flota ante la posibilidad de una medida de gratuidad que puede durar solo un año, ojalá que no, pero que pueda durar solo un año, pues obviamente genera dudas dentro de los operadores. Y en ese sentido sí que nos preocupa que el servicio pueda terminar viéndose afectado a los usuarios generales. O sea que la posición oficial es que están de acuerdo con la medida acertada, pero que piensan que había que ponerse de acuerdo con los operadores para conocer la problemática antes de mover cualquier cosa. Eso es lo que piensan ustedes. Y además, si se hubiera podido, pues mandar también una cuantía para ayudar a estos operadores en ese momento de transición, sobre todo a la hora de renovar y de ampliar esa flota para dar respuesta a lo que previsiblemente va a suceder, y ojalá suceda, que es la parte más importante que nosotros defendemos. Somos unos claros defensores del transporte público. Nos parece una magnífica iniciativa, creo que es una buena noticia, pero creo que se ha hecho sin contar con una de las partes fundamentales, y eso al final puede tensionar el servicio que afecta al conjunto de la ciudadanía. Esto no se trata solo de precios económicos. Para que el transporte público funcione, tiene que tener precios muy económicos. La gratuidad obviamente es el más económico de todo, pero tiene que haber frecuencias, digamos, adecuadas. La gente no puede pasar una guagua de 2 horas, y luego, por supuesto, la calidad del servicio. Y esta situación, digamos, improvisada y sin haberse hablado previamente con los operadores, puede dañar los otros dos parámetros. Hay tiempo de aquí a enero para intentar buscar soluciones. Vamos a ponernos todos a la tarea, vamos a ver cómo podemos compatibilizarlo, porque la propuesta y la iniciativa en sí nosotros sí que la defendemos y la aplaudimos. Ok, un saludo, Luis Campos. Le vamos a invitar para la próxima entrevista aquí en el estudio, si es posible, buscamos un hueco y prefiero verlo aquí en directo porque tenemos un montón de temas que tratar, ¿de acuerdo? Perfecto. Un saludo, muchas gracias, muy amable. Un saludo, Hasta luego.